Muy buenas noches, pueblo de Apatzingán. Nuestro respeto al monumento Lázaro Cárdenas. Para informarles que ya estamos aquí y venimos a hacer la limpia de los templarios. Apenas anunciaron su incursión en Apatzingán y pocos días después, las autoridades anunciaron 5 detenciones de este grupo delictivo. El operativo no fue sencillo. El ejército utilizó un helicóptero artillado para frenar el embate del cártel. Todo esto ha ocurrido en uno de los estados que se ha colado como uno de los más conflictivos del país, debido a la pugna que ahí tienen diversos grupos delictivos. Ya no es Sinaloa, ya no es solamente Guanajuato ni Tamaulipas. Se trata de un estado de la República que tiene años asolado por la violencia y que justo en este momento atraviesa un momento clave. Su anterior gobernador se encuentra en este momento prófugo de la justicia. Un gobernador en cuya administración la violencia despuntó y los cárteles hicieron fiesta. Buenas noches, pueblo de Apatzingán. Este video es para comunicarles que somos el grupo Reacción del Cartel Jalisco Nueva Generación del señor Mencho. Antes de hablarte del fuerte operativo que permitió las detenciones de presuntos sicarios, primero déjame platicarte de cómo hombres armados presumieron su llegada a esta ciudad. Este video que ves en pantalla fue difundido en redes sociales durante los últimos días de diciembre del año pasado. Aquí, los hombres armados se identificaron a sí mismos como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes presumieron su llegada a Apatzingán, Michoacán. En la grabación de aproximadamente un minuto de duración, los delincuentes manifestaron su intención de eliminar a su grupo rival asentado en la zona, los Caballeros Templarios. En las imágenes se observa a más de una docena de hombres encapuchados portando armas largas y vistiendo uniformes tipo militar. Uno de ellos se identificó como parte del grupo Reacción del cártel Jalisco Nueva Generación y dirigió un mensaje a los habitantes del municipio. Según lo expresado en el video, el grupo afirmó que su presencia en Apatzingán tenía como objetivo erradicar delitos como secuestros y extorsiones. Incluso se pidió a la población que proporcionen información que permitiera ubicar a los integrantes de los Caballeros Templarios. Quien fungió como vocero aseguró que actuaba en nombre de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El video se difundió en un contexto importante. Meses atrás en este canal te platiqué de la existencia de reportes de alianzas entre grupos delictivos en Michoacán. Por ejemplo, a finales de agosto del 2024 se informó que el cártel Jalisco Nueva Generación había establecido una alianza con los Viagras, presuntamente con la intención de enfrentar al cártel de Tepalcatepec dirigido por Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo. Esta alianza fue ratificada en una narcomanta aparecida en Apatzingán en septiembre, donde también se informó de la incorporación de otros grupos como los de la Virgen y los Caballos de Troya. Sin embargo, fue a inicios de marzo, este mes, que presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación recordaron su incursión en Apatzingán mediante este video. Porque ahí les voy con todo. Somos gente de la fresa, en coordinación con Barbas. Aquí para gente del señor Mancho. ¡Puras 4 letras! ¡Puras 4 letras! Aunque no se especifica la fecha exacta de la grabación del video, el clip comenzó a circular en redes sociales apenas esta semana. Sin embargo, fue este 12 de marzo que autoridades reportaron un enfrentamiento contra presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, precisamente en el municipio de Apatzingán. De acuerdo con el informe, las Fuerzas Armadas realizaban patrullajes en la comunidad de Las Bateas cuando detectaron a un grupo de hombres armados con ropa táctica que, tras percatarse de la presencia militar, abrieron fuego contra los elementos federales, lo cual desató un enfrentamiento armado. En respuesta, el ejército desplegó un helicóptero artillado para apoyar a las fuerzas terrestres. Con esto bastó. Los agresores finalmente fueron neutralizados por los militares, quienes lograron detener a 4 presuntos delincuentes, a quienes les encontraron 7 armas de fuego, 1,334 municiones, 42 cargadores y equipo táctico. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que los chalecos antibalas tenían emblemas con las siglas CJNG, lo cual los hizo presumir que se trata de integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Con los 4 detenidos, los militares informaron del hallazgo de un cadáver, también con ropa táctica, a unos metros del lugar del enfrentamiento. Las autoridades no aclararon si se trata de un presunto delincuente abatido durante el enfrentamiento. Lo cierto es que horas después informaron sobre la captura de una quinta persona, a quien le encontraron un fusil, cartuchos útiles, cargadores y equipo táctico. Apenas 2 días atrás, el 10 de marzo, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 2 batallones adicionales a la 21 Zona Militar del Estado con el objetivo de fortalecer las acciones de vigilancia y combate a la delincuencia organizada.
Este enfrentamiento y detención no llegaron solos. A la par, en redes sociales se difundió también un video que muestra un dron lanzando un artefacto explosivo sobre una camioneta en Chinicuila, Michoacán. En el vehículo viajaban al menos 7 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Según la prensa local, la explosión provocó la muerte de 2 presuntos delincuentes, mientras que los demás lograron salir y huir del lugar. Reportes extraoficiales señalan que el ataque fue perpetrado por la célula criminal conocida como Los Tena, encabezada por Fernando Cruz Mendoza, alias El Tena. Este grupo surgió como una decisión de la organización de los Caballeros Templarios. Según las autoridades, este grupo se dedica a la tala ilegal, la extorsión y el tráfico de drogas. Sobre este hecho, el ataque con el dron, al momento en que hago este video, ninguna autoridad ha emitido posicionamiento alguno. Sobre el hecho que sí se emitió un pronunciamiento fue la detención de Gerardo Valencia, alias La Silla o el Señor de la Silla, identificado como uno de los principales operadores de extorsiones contra productores de limones y aguacate en la región, uno de los problemas más preocupantes en la entidad. Su captura ocurrió el pasado 26 de febrero en Apatzingán y corrió a cargo de elementos del Ejército, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal. Valencia Barajas es señalado como operador de la célula criminal Los Blancos de Troya, parte de la organización Cárteles Unidos, que es uno de los grupos clasificados como terroristas por el gobierno de Estados Unidos. Según informes de inteligencia, el Señor de la Silla tenía a su cargo el cobro de cuotas a productores, empacadores y cortadores de limón y aguacate en Apatzingán, Buenavista y el corredor de Acahuato a Uruapan. También es investigado por su presunta participación en la producción y tráfico de metanfetaminas. Al momento de su captura, el acusado estaba acompañado de Joana Lisbeth Sepúlveda, quien presuntamente es hija de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias El Botox, otro de los líderes de Cárteles Unidos. Durante la detención, las fuerzas de seguridad aseguraron un arma de fuego, cartuchos y clorhidrato de metanfetamina. Apenas este 10 de marzo, un juez federal vinculó a proceso a Gerardo y a Joana por los delitos de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del ejército. En tanto, las autoridades continúan con la búsqueda de El Botox, quien es señalado como líder de los Blancos de Troya y junto con su hermano Andrés Alejandro Sepúlveda, alias El Jando o El Fresa, han sido identificados como responsables de extorsiones, secuestros y homicidios en la región de Tierra Caliente, incluyendo el asesinato del ex líder de autodefensas Hipólito Mora en La Ruana. El exgobernador que se dio a la fuga con una serie de protecciones. Pero en Michoacán no solamente se busca a ellos. La entidad está pasando en estos momentos por un caso peculiar, aunque lamentablemente recurrente, que es la investigación y búsqueda de un exgobernador. La Fiscalía General de la República informó que inició un proceso penal en contra del exmandatario de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles Conejo, y varios de sus excolaboradores por presuntos desvíos millonarios durante su administración, que corrió de los años 2015 al 2021. Se les acusa de delitos como peculado, lavado de dinero, administración fraudulenta y asociación delictuosa, relacionados con la contratación de 7 cuarteles para la Policía Estatal a sobreprecio, lo que habría generado un daño patrimonial al Estado mexicano de entre 3.121 y 5.186 millones de pesos. De hecho, apenas el pasado 28 de febrero, una jueza de control emitió una orden de aprehensión contra el perredista y sus ex colaboradores. Al momento han sido detenidos 4 exfuncionarios, un exsecretario y un exdelegado de finanzas, así como otro exsecretario y exdelegado de seguridad pública. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el gobierno de Silvano Aureoles simuló contratos de arrendamiento para la construcción de 7 cuarteles de la Policía Estatal en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Cualcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo. Estos contratos fueron adjudicados a la empresa inmobiliaria DIP sin licitación pública, con montos inflados que superan el valor real de los inmuebles. La Contraloría Estatal señaló que la empresa no tenía la capacidad económica ni jurídica para prestar los servicios contratados. Además, denunció que algunos cuarteles quedaron inconclusos o fueron abandonados tras recibir los pagos millonarios. Esta acusación se suma a una serie de hechos polémicos ligados al gobernador, como que su gobierno destinó 12 millones de pesos para la remodelación de la Casa de Gobierno. Gastaron también 1.200 millones de pesos en la renta de 7 aeronaves, las cuales presumiblemente usó para asuntos personales, y creó 12 notarías un día antes de dejar el cargo. De acuerdo con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, tiene la convicción de que el perredista va a caer, tarde o temprano, pero va a caer. Está siendo seguido con mucha presión por todo el gabinete de seguridad y tarde o temprano lo vamos a detener, no me cabe la menor duda.